Ya, ok, ok, Ahí estamos. Ya, ok, estamos grabando, así que ahí, profe. sí. Buenos días, chiquillo. Eh, Espero que no lo haya despertado tan temprano. Eh, hoy día lo que vamos a hablar, yo originalmente pensaba que podíamos haber continuado con el problema de, la- de las pensiones, pero lo vamos a hacer después. Desgraciadamente, esto está todo, tiene todo un orden que no fue fácil modificarlo. Entonces ahora correspondía hablar sobre la importancia de los derechos de propiedad en la asignación de recursos. Y eso es lo que vamos a hacer y vamos a dejar para después, entonces, la segunda parte del problema de las pensiones, en donde vamos a hacer ejercicio específico sobre a un profesional típico de un ingeniero comercial, digamos, y ver qué significaría, dependiendo de las tasas de interés, dependiendo de muchas cosas, qué significaría su pensión al final de su vida. Entonces, eso lo vamos a dejar para otra clase, ahí lo vamos a definir con Evelyn, con el director de la escuela, digamos. Ahora vamos a hablar de la importancia de los derechos de propiedad. Eh, Como vimos en una de las clases de los modelos de desarrollo, eh, una de las cosas que tenía claro el sistema marxista era que había que eliminar los derechos de propiedad. ¿Y por qué? Ya lo habíamos dicho, había que eliminarlos porque los derechos de propiedad en esa época, cuando el mundo estaba en una economía cerrada, de alguna manera definía la distribución del ingreso. Y eso es lo que se quería cambiar. Entonces, de alguna manera, eliminando los derechos de propiedad, tendía a solucionarse el problema. Pero lo que se encontró posteriormente es que justamente los derechos de propiedad eran claves, no solo por ese esquema, sino que eran clave porque permitía, ¿cierto?, la prosperidad y el desarrollo. O sea, hoy día es imposible, y eso es lo que está puesto ahí en la pantalla, la prosperidad y los derechos de propiedad son conceptos absolutamente inseparables. O sea, no podríamos pensar en un sistema en que no haya derecho de propiedad y haya prosperidad. Y también el concepto de derecho de propiedad y una economía de libre mercado. Una economía de libre mercado no podría existir si no existen los derechos de propiedad. En la actualidad, la importancia que haya derecho de propiedad bien definido y fuertemente protegido cuenta con amplio reconocimiento por parte de economistas y autoridades responsables de los diseños políticos. O sea, eso es un amplio conocimiento hoy día. Hay acuerdo normal en eso. Ahora, una primera aproximación al tema es decir que cuando hablamos de derecho de propiedad, no nos estamos refiriendo a una casa inscrita en el conservador de bienes raíces. Obviamente ese es un concepto de derecho de propiedad. Pero no es solo eso. El derecho de propiedad son todos aquellos derechos por los cuales se entregan a las personas. Por ejemplo, cuando hacemos un contrato con una empresa, yo como productor de una materia prima para la empresa, establecemos un contrato en donde se establecen claramente cuáles son los derechos míos y los derechos de la empresa. O sea, se establece claramente derechos, aunque no sean un concepto de propiedad, pero el nombre global se habla de derechos de propiedad. Y en la segunda parte del concepto es que los derechos de propiedad tienen que estar bien definidos, no vagos, tienen que estar definidos y fuertemente protegidos. Ejemplo, ustedes vieron ayer o anteayer en una de las televisiones, se hablaba de una señora que había heredado una casa y había hecho todos los trámites para la posesión de la casa, lo cual ya lo hizo, lo terminó. Pero en el intertanto, como la casa había sido su papá y estaba desocupada, llegaron unos tipos y se la tomaron simplemente. Y para sacarlos de ahí había que seguir todo un juicio. Y ese juicio podía durar 3 años. Entonces, obviamente, allí no hay un derecho de propiedad. O sea, el derecho de propiedad tiene que ser de tal manera de que esté no solamente protegido, de que nadie se lo pueda quitar, sino que además de que sea fácil de controlar, o sea, que no haya alguien que le afecte el derecho.
Un sistema de propiedad privada otorga a los individuos el derecho exclusivo a usar sus recursos como ellos deseen. Y eso, el dominio sobre lo propio, hace que los usuarios de la propiedad tomen plena conciencia de los costos y beneficios de emplear sus recursos de determinada manera. Yo tengo un pequeño campo, produzco uva para vino y lo entrego a una firma. Yo tengo un contrato con ellos. Y en ese contrato yo tengo que cumplir las condiciones del contrato y la firma tiene que cumplir con las condiciones del contrato. O sea, yo tengo que tener los ingresos propios de la venta en los momentos precisos y en las cantidades precisas. Y por eso yo puedo tomar decisiones de mis costos y de mis beneficios. Si no fuera así, ¿cierto? Yo no podría saber qué va a pasar al final del día, si voy a poder vender, no voy a poder vender. Y por último, no sé si alguien va a entrar a mi campo y me va a robar las cosas. Y ni siquiera un concepto de robar, porque si no hubiera derecho a propiedad, no necesariamente existiría el concepto de robar, porque todos serían dueños de todo. O sea, el proceso de ponderar costo y beneficio produce resultados eficientes, los cuales se manifiestan luego en estándares de vida más elevados para todos. Extrañamente, los grandes avances sobre los temas de derecho a la propiedad, las investigaciones importantes sobre los derechos de propiedad, no fueron de economistas, fueron de abogados. El caso de Richard Posner, él dice que si en un país se abolieran los derechos de propiedad, cualquier agricultor que sembraría para su consumo personal podría haber arrebatada su cosecha por cualquier persona y no tendría posibilidad de recurrir a un sistema legal, ya que el agricultor no sería propietario de la tierra que cultiva. Con ello, naturalmente, se impondría la ley del más fuerte. Richard Posner fue uno de los grandes investigadores del tema. Era un juez, era abogado y era un juez de un estado de Estados Unidos. Y él empezó a investigar sobre el concepto de los derechos de propiedad y fue una de las personas que hizo varias publicaciones sobre el tema. El efecto principal de la abolición o inexistencia de los derechos de propiedad es que aquella sociedad no solo se impondría la ley del más fuerte, como decía Posner, sino que además el agricultor ya no trabajaría su campo, pues sin derecho de propiedad no existiría ningún incentivo para incurrir en costos cuando tampoco podría recibir recompensas por esa acción. O sea, en el fondo, si no tiene derecho, uno no incurre en costos porque no tiene ninguna seguridad de los beneficios. Y voy a contarles una historia personal sobre el Valle del Choapa relativa a este tema, pero viene más adelante. Si los derechos de propiedad no existieran, no tendríamos la facultad de excluir a los demás en el uso. O sea, si yo estoy produciendo uva, yo porque tengo el derecho de propiedad le puedo impedir que otros vayan a cosechar mi uva. Tengo la facultad de excluir a los demás en el uso y aprovechamiento de nuestros bienes. Y tampoco tendríamos la posibilidad de internalizar los beneficios que esto genera. O sea, tampoco podría tener la seguridad de que vendería mi uva y recibiría una recompensa por eso. El resultado sería la eliminación de incentivos para producir y un incalculable daño que afectaría a toda la sociedad. Aquí el problema fundamental es el problema de los incentivos. Se eliminan todos los incentivos cuando se elimina los derechos de propiedad. Y eso lo vimos en la Unión Soviética. O sea, la producción conjunta, la producción comunitaria ha sido un fracaso en todo el mundo porque justamente los incentivos van para otro lado. Para la economía, la propiedad es el conjunto de relaciones económicas y sociales que definen la posición de cada individuo respecto al uso de los bienes. Esto es un resumen técnico de lo que estábamos diciendo. El derecho de propiedad consiste en la facultad de usar y explotar un bien y al mismo tiempo impedir a otro el uso y explotación de ese mismo bien. Eso en economía se llama exclusión. Y además es la internalización de las externalidades, es decir, de los efectos positivos y negativos que el uso o la explotación del bien generen. O sea, en mi contrato, si yo no cumplo, tengo una pena. Estoy internalizando mis problemas. Pero si cumplo, ¿cierto? Tengo un beneficio. Estoy también internalizando los beneficios. En lo que no queda claro con este caso, es el caso de las externalidades. Las externalidades, como ustedes saben, son aquellos costos o beneficios
que la explotación de un bien produce y que no está directamente relacionada con la explotación del bien. Es decir, el hecho de que yo use mi auto, ¿cierto? Yo estoy internalizando todos los beneficios, todos los costos directos. Estoy internalizando el beneficio de moverme en auto, la comodidad, etcétera. Y también los costos de moverse en el auto, que significa hacer el auto más viejo, más usado, la benzina, el aceite, etcétera. Pero no estoy internalizando, no tomo en cuenta, por decirlo de alguna manera, el hecho de que estoy provocando un costo a la sociedad por la contaminación. Eso es lo que se llama una externalidad. Y eso es lo que más tarde lo vamos a ver justamente con el caso de Ronald Coase. Ronald Coase fue otro abogado que él investigó, voy a contarle un poco la historia de Ronald Coase, él investigó en la Inglaterra del 1700, él investigó todos los casos en que habían externalidades. El caso más típico era de los teñidores de tela. En esa época las telas se teñían artesanalmente. Y los casos típicos era el teñidor de tela que tenía en su segundo piso de su casa, tenía todo su taller de trabajo. Y ahí tendía las telas y las teñía. Y los teñidos eran básicamente con cosas naturales. Y normalmente esta propiedad no estaba separada del resto. Y en esa época en la Inglaterra, que hace mucho frío, todas las casas tenían chimenea. Y el problema de la chimenea es que la chimenea quema madera. Y la madera, dependiendo del tipo de madera, produce humos, ¿cierto? Que tienen distintas composiciones químicas. Entonces, estar seca la madera. Tiene que estar seca, sí. No, pero aunque esté seca, igual, dependiendo de la química que tenga la madera, genera gases que son de distintos tipos, digamos. Son esos gases los que afectaban el teñido. Entonces, estos teñidores de tela nunca podían generar, que estaban con un problema de ese tipo, nunca podían generar el mismo color, porque se los cambiaba dependiendo de la madera que haya echado el vecino a la chimenea. Y se producían una serie de problemas y se recurría a la justicia, etc. Lo que hizo Coase fue investigar en ese siglo todos los casos que habían sido analizados por las leyes, por los jueces, y donde se había establecido, se habían definido los casos más típicos y qué es lo que se había hecho. Y en consecuencia, él analizó cuál había sido la jurisprudencia, se llama jurisprudencia, a lo que hace el juez cuando es un caso nuevo y él toma una decisión. La jurisprudencia que se había sentado en todos estos casos. Y se dio cuenta de que, extrañamente, el mismo caso analizado por distintos jueces se había sentado jurisprudencia en sentido contrario. Es decir, en un caso se le había entregado la razón al teñidor y en el otro caso se había entregado la razón al vecino. ¿Y por qué esto? Porque el teñidor tenía derecho, por último, a que poder teñir tranquilo sus telas, pero el vecino también tenía derecho a tener su chimenea. O sea, en el fondo chocaban dos comillas derechos, porque en el fondo no había ningún derecho. Y en consecuencia él se dio cuenta de esto, pero se dio cuenta también que cada vez que se establecía una jurisprudencia, automáticamente tendía a solucionarse el problema. Y él publica un paper famoso que se llama El problema del costo social, en donde hace este análisis y él llega a una serie de conclusiones que son básicamente dos. Creo que lo tengo más adelante, pero lo voy a adelantar. Dos. Dice que lo importante es establecer el derecho. Y que automáticamente que se establezca el derecho, la sociedad va a actuar de tal manera de lograr el óptimo social. O sea, se logra lo mejor, lo más barato para la sociedad o lo mejor para la sociedad. Y eso es una conclusión maravillosa que le significó a Ronald Coase que el año
98, 90, perdón, 1998, 99, se le diera perdón, 89 se le diera el premio Nobel de Economía. La primera vez que se le da el premio Nobel de Economía a un abogado. Pero la verdad que su aporte fue genial. Algo pasa que no puedo pasar la próxima transparencia, la próxima. Ahí sí. Ahí está. Ronald Coase, en su artículo clásico mencionado que le valió el premio Nobel de Economía, demuestra que si los costos de transacción, cuando se refiere a costo de transacción, sean los costos de la negociación, es decir, si está bien definido el derecho de propiedad, y yo puedo conversar con mi vecino, o sea, no nos corrimos balazos, qué sé yo, no mataron a uno de mis hijos, yo le maté un hijo al otro, es decir, es posible conversar tranquilamente con una cerveza en la mano. Lo único que importaría, aparte de cuestiones de equidad, sería que los derechos de las distintas partes estuvieran bien definidos y que los resultados de las acciones legales fueran fáciles de pronosticar y rápidamente ejecutables para que las transacciones voluntarias produjeran las más eficientes. O sea, no es necesaria la acción de la sociedad, basta con que esté definido el derecho. O sea, si está bien definido el derecho, se acaban los problemas. Siempre y cuando las personas puedan negociar, o sea, puedan conversar sobre el problema que están teniendo. Coase asume que la definición clara de los derechos de propiedad permite también un beneficio agregado, que es la reducción de los costos de transacción. Pues las transacciones carentes de barreras o obstáculos permiten que el mercado asigne los bienes a quienes más los valoran, alcanzando así el mercado una eficiencia asignativa. Es cierto, o sea, si está claramente definido y cada uno tiene claro lo que puede hacer y lo que no puede hacer, eso permite que el mercado funcione de la mejor forma posible. De acuerdo a Menset, otro investigador, la clara definición de la titularidad de los derechos reduce la incertidumbre que representa un importante costo de transacción. Imaginémonos que esta señora que contaba que ayer o anteayer salió en la televisión quisiera vender esa propiedad. En este minuto, ¿quién le compra la propiedad? Si tiene unos tipos metidos adentro, una familia entera metida dentro de la casa. El que va a comprar sabe que tiene un costo real. O sea, ¿por qué es todo esto? Porque claramente la legislación sobre estos temas no está clara en Chile. Y eso es un costo para la sociedad y un costo para la eficiencia. Porque claramente muchas personas que se dedican a comprar propiedades para arrendarlas tienen serios problemas justamente de costos derivados de esto, de que no tienen la seguridad que en algún minuto alguien les tome la propiedad. Coase agrega que la solución alcanzada es la óptima para la sociedad. Y eso es fantástico y lo vamos a ver en unos ejercicios más adelante. Finalmente, de acuerdo al mismo Richard Posner, desde un punto de vista económico, la titularidad de los derechos de propiedad brinda adicionalmente dos importantes ventajas. Una, incentiva el trabajo y la inversión. Si los bienes fueran gratuitos, las personas no necesitarían obtener dinero con el cual pagar lo que consumen. Pero ello no es así, por lo que esta necesidad, a través de la propiedad, la que incentiva al ser humano racional a producir la mayor cantidad de riqueza que su capacidad le permita generar, pues de esa manera se logra adquirir y consumir mayores bienes y servicios, satisfaciendo un importante porcentaje de necesidades. O sea, incentiva el trabajo y la inversión. Si la propiedad no es tuya, tú no vas a hacer inversión. Y segundo, reduce la sobreexplotación de los recursos existentes. Este fenómeno ha sido denominado por Garrett Hardin como la tragedia de los bienes comunes y sostiene que la propiedad común genera que los individuos usen los bienes escasos como si fueran infinitos. Una política de bienes comunes o de propiedad colectiva incentiva la sobreexplotación de los recursos naturales. En cambio, la propiedad privada genera el control social de los recursos. Y aquí vamos a ver un caso específico. La pesca es un ejemplo de la tragedia de los comunes. ¿De quién son los pescados? De todos. Ni siquiera uno puede decir que los pescados son de Chile, los pescados que están dentro de las 100 millas de la orilla de la costa, digamos. Porque los pescados se mueven.
Y un pescado perfectamente podría salir de las 100 millas y ya no sería chileno. Pero ni siquiera eso. Lo importante es que no es de una persona en particular. Este problema se presenta cuando las personas o empresas ven los beneficios totales de una actividad, pero solo los parte de los costos de esto. O sea, en el caso de las empresas, ellos ven los beneficios de capturar el máximo posible de pescado para hacer harina de pescado o vender los pescados, etc. Pero no ven un costo fundamental, que es el costo de que se mantenga la masa, la masa histícola. Es decir, que se mantenga el total el total mínimo de pescado que permita mantener esta actividad durante muchos años. En la pesca industrial y también en la artesanal, la tragedia de los comunes se manifiesta con dos ineficiencias desde el punto de vista económico. Por un lado, la sobrecaptura y extinción en algunos casos de la especie, y lo que se ha dado en llamar la carrera olímpica. Como los peces no tienen dueño, aunque se diga que son de todos los chilenos, lo que es lo mismo, no tienen un dueño, las pesquerías tratan de capturar el máximo posible, porque saben que la sobreexplotación tenderá a eliminar el recurso. ¿Cuál es la decisión que tuvo una pesquería? Pongamos el máximo posible de buques, de barcos pesqueros, porque yo sé que todos van a hacer lo mismo, y como todos van a hacer lo mismo, ¿cierto? Se va a acabar el recurso. Y en consecuencia, yo hago lo máximo posible hoy, y eso es lo que se llama la carrera olímpica. Todos aumentan la inversión, se produce una sobreinversión de barcos pesqueros para acabar lo máximo posible. Fíjense lo increíble del caso, para acabar lo máximo posible la cantidad de peces. Por ello se produce sobreinversión en barcos pesqueros, y esto es lo que se ha denominado la carrera olímpica. Este es un desastre. Y lo vamos a ver inmediatamente en otros casos, pero voy a terminar con él. ¿Cuál es la solución a la sobrecaptura y a la carrera olímpica? Entregar derechos de propiedad, es decir, cuotas de captura negociables. Es decir, primero definir una cuota global. Técnicamente uno puede decir, hay especialistas en esto, pueden decir, mire, lo máximo que se puede capturar en un año son tantas toneladas, 1 millón de toneladas. Con eso mantenemos o dejamos crecer levemente la masa histícola. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ese 1 millón de toneladas lo hacemos parte, digamos, y definámosla en 20 de 50.000 toneladas. Y estas 20 cuotas se entregan, se licitan, se venden, y estas cuotas, la persona que las compra puede negociarlas. Eso es lo más claro. Entonces, con ello se logra máxima eficiencia, y licitando las cuotas se logra recursos para las necesidades del país. Ahora, ¿por qué Chile quedó una escoba más o menos grande con la ley de pesca? Cuando la ley de pesca justamente quería esto. Por una razón muy simple. Por dos razones. Una, porque hubo toda una presión por parte de las antiguas pesqueras que diciendo, mire, ya que se va a establecer esto, nosotros siempre hemos estado en este negocio, tenemos los barcos, tenemos todo, y en consecuencia tienen que entregarnos a nosotros las cuotas. Y desgraciadamente, no sé si la totalidad o parte de las cuotas fueron entregados por Historia. Es decir, la empresa X, que había captado un 50% de los peces en los años anteriores, en un promedio de años anteriores, se le entregan un 50% de las cuotas. A la empresa Y, que había captado un 10% de los peces de la pesca de los años anteriores, se le entrega un 10% de las cuotas. Y esto, obviamente, generó problemas porque no era justo. O sea, era injusto socialmente, y además porque los pescadores artesanales querían asignaciones especiales y gratuitas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque somos pobres, porque somos de la caleta, porque vivimos de esto, etcétera. ¿Cierto? Había que entregarle gratuitamente esto, cosa que de alguna manera se hizo, haciendo respetar, entiendo que 10 millas, creo que 10 millas para uso exclusivo de los pescadores artesanales. Entonces, lo que motivó esto fue la injusticia de este sistema,
no el hecho de las cuotas, y naturalmente las vedas, en algunos casos que no se pueden establecer cuotas. Les voy a contar un caso muy especial. En Chile existía una chinchilla. La chinchilla es un roedor pequeñito, como un ratón grande, que tiene una particularidad. La chinchilla, cada folículo foliar, es decir, cada pelo nuestro, tiene un solo folículo foliar, o sea, una sola base, de donde sale el pelo. En el caso de la chinchilla, de cada folículo foliar tiene 125 pelitos. Entonces, esa piel de chinchilla era lo más fino del mundo. En alguna época, años atrás, cuando las pieles eran propias de las actrices de cine y la gente de buen pelo usaba pieles, qué sé yo, un abrigo de chinchilla se vendía en 2 millones de dólares. O sea, estamos hablando de ese nivel de valor de la piel de chinchilla. Chile era originario de la chinchilla real. Esta chinchilla real era una chinchilla más grandota, como un coipo chico, un guarén grande. Y esta chinchilla real, de la cual yo tuve la oportunidad en mi juventud de tener en mis manos una chinchilla, se extinguió. ¿Por qué se extinguió? Porque la captura valía tanto la piel de la chinchilla que los cazadores salían en masa a cazar estos pobres bichitos, de tal manera de que hay historia en Chile en el siglo pasado, a fines del siglo pasado, que se exportaban más de 2 millones de pieles de chinchilla al año. Es decir, las exterminaron. Quedó una chinchilla más chiquitita que se llama la chinchilla lanígera, y esta chinchilla se salvó porque un gringo consiguió 5 bichitos, se los llevó a Estados Unidos y los reprodujo allá. En Chile prácticamente se eliminaron. Y este gringo logró mantener la chinchilla en el mundo, estableció criaderos de chinchilla en función de esta chinchilla que era originaria de Chile. Este es un ejemplo de un recurso que era de todos. Obviamente era difícil establecer derecho de propiedad allí, pero podría ser como la ley de pesca. Otro ejemplo, con solución, en el caso de la chinchilla fue sin solución, un ejemplo con solución es la explotación de la salmonicultura, la ostricultura, hosticultura, etc. Todas las especies marinas que se pueden criar en jaula o en recinto cerrado. Esto que parece tan obvio, yo les puedo contar también que cuando niño, una vez a mi casa llegaron ostras, unas poquitas ostras, y yo pude probar una ostra. No me gustó mucho, porque bueno, a los niños no les gusta mucho la ostra, pero la pude probar. ¿Por qué? Porque en Chile se habían exterminado, se habían acabado las ostras y todo tipo de loco, etc. ¿Por qué? Porque nuevamente he tenido problemas. Las ostras estaban en el mar y eran de todo, y como eran de todo, todo el mundo sacaba lo que podía. Y con eso se extinguía el recurso. ¿Cuál era la solución al problema? La solución era establecer derechos de mar, entregar derechos de propiedad a pedacitos de mar, de tal manera que la gente pudiera ahí cultivar salmones, cultivar ostras, etc. Los salmones también se habían prácticamente extinguido en Chile. Y hoy día somos probablemente el país mayor exportador de salmones del mundo. O sea, para que veamos la diferencia. Y se logró establecer estos derechos de mar con un trabajo gigantesco. Yo en esa época estaba encargado de la inversión pública del país y me tocó negociar mucho con la Marina, que son los encargados de las orillas de mar, digamos. Y los marinos era imposible hacerlos entender que era posible arrendar un pedacito de costa, digamos. Pero ¿cómo se va a arrendar la costa de Chile? O sea, esa era la respuesta tradicional. Bueno, al final, después de 3 años de mucha negociación, se logró establecer estos derechos de mar.
Y hoy día, ¿cierto? Uno puede conseguirse comer ostras, qué sé yo, y se exportan los ostiones y los locos, qué sé yo, todo esto se pueden hoy día, y los salmones, naturalmente, que ya lo mencioné. ¿Gracias a qué? Gracias a que se le entregó un derecho de propiedad a los productores. Ponde señora, señala que los derechos de propiedad deben cumplir tres características esenciales. Una, universalidad. Todos los derechos valiosos deben ser poseídos por alguien. Esto no es claro. Fíjense ustedes que en Chile hay una serie hay unas leyes que entregan derecho de propiedad común. Por ejemplo, las playas. Las playas son de todo. ¿Y cuál es el problema de las playas? Las playas son de todo, y como son de todos, ¿cierto? Cada uno hace lo que quiere, ¿sí? Bota los pañales, bota las botellas, hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque son de todo. Y en consecuencia, se producen los problemas que hemos visto, que vemos todos los años en el verano, en que los campos tienen que dejar pasar a la gente para que vayan a la playa, etcétera, etcétera. Eso genera una cantidad enorme de problemas, derivados de que, como son de todo, nadie los cuida. Que ese algo se logró hacer, que en las playas principales se permita que haya una especie de administrador que es el que tiene el derecho a vender cosas en la playa. Es una forma indirecta de entregar derecho a propiedad. Y esa persona tiene la obligación de limpiar la playa. Y con eso se mantienen las playas de Viña, por ejemplo, se mantienen limpias, porque quien tiene el derecho de poder vender ahí todos los productos que quiera, ¿cierto? Él tiene la obligación de mantener limpia la playa, y entiendo que tener un salvavidas, no estoy seguro de eso. Pero en el fondo, se entrega una especie pequeñito de derecho a propiedad y algo soluciona el problema de la limpieza de las playas. El segundo tema es la exclusividad. Se debe garantizar jurídicamente la posibilidad de excluir a los demás del consumo y del uso del bien en cuestión. Consiste en la protección de la propiedad privada. O sea, el caso de que se arrienda en la playa, se arrienda la playa misma para poder vender determinados productos y a su vez, o sea, eso es la exclusividad. No puede entrar a cualquiera a vender otra cosa. Y por último, la transferibilidad. Es decir, que los derechos de propiedad puedan ser libremente transferidos. Es decir, que pueda la posibilidad de que yo subarriende el derecho o lo revienta o lo arriende o lo venda. Esos tres derechos son importantes para que sea claro un derecho de propiedad. En función de los derechos de propiedad, la clasificación económica sobre los bienes que sobre ellos recaen dichos derechos es la siguiente. Bienes sobre los que no existen derechos de propiedad. Ejemplo, el aire, la luz solar. Fíjense ustedes que no existe derecho de propiedad sobre el derecho a mirar el sol, digamos. Y por eso se producen una serie de problemas en los edificios, cuando un edificio le tapa al otro, porque automáticamente cambia el valor de la propiedad si un terreno que yo tengo y que iba a construir un edificio, y se me pone al frente uno que me va a tapar todo, obviamente ese terreno ahora vale mucho menos. En segundo lugar, bienes sobre los que existen derechos de propiedad, los cuales se clasifican en dos tipos, el bien público y el bien privado. Un bien es público cuando cumple los requisitos de no rivalidad y no exclusión, es decir, que no se puede excluir a nadie, eso es no exclusión, y no rivalidad, el hecho de que si yo lo consumo también lo puede consumir otro. Ya que si bien existe rivalidad y exclusión, será considerado como, si en el bien existe rivalidad o exclusión, será considerado como privado, pues bastará que se presente tan solo la rivalidad o la exclusión para que el bien deje de ser público. Basta con que una de las dos cosas esté y el bien ya no es público. Para la economía, los conceptos de rivalidad y exclusión consisten en lo siguiente. Rivalidad significa que el consumo del bien por parte de un individuo reduce la posibilidad de lo consuman otros. Ejemplo, en el alumbrado público no hay rivalidad, o sea, el hecho de que yo ande en la calle iluminada no impido que otro ande en la calle iluminada.
Pero en el uso de un par de zapatos sí, o sea, en mi zapato es mío y yo lo uso y no lo usa nadie más. ¿Sí? Segundo, exclusión. Significa que quien paga por el bien puede de manera efectiva excluir de su uso a quienes no han pagado por él. Por ejemplo, casi todos los bienes que conforman nuestro patrimonio, como nuestra vestimenta, nuestro automóvil. O sea, yo uso el bien y yo puedo excluir a alguien de usar este bien. Si yo no quiero, nadie usa mi automóvil. Un buen ejemplo aclaratorio es la autopista. Si un individuo usa la autopista, no impide que otro la use. Luego, no hay rivalidad. Pero puede haber exclusión si la autopista está concesionada y es tarificada. En este último caso, la autopista concesionada es un bien privado. Si no está tarificada, entonces es un bien público. Otro buen caso de bien público es la televisión abierta. O sea, el hecho de que yo encienda el televisor y pueda ver el programa de televisión no impido que otro lo haga, excepto cuando se permite la exclusión, que es cuando, en el caso de que yo estoy pagando por tener programas específicos. Voy a dar algunos ejemplos de la importancia de una política económica de libre mercado con fuertes derechos de propiedad. Esto es el caso específico de economías con fuertes de libre mercado con fuertes derechos de propiedad. En la década de 1930, finlandeses y estonios, de Finlandia y Estonia, que son países casi vecinos, disfrutaban de un estándar de vida similar. Eran idénticos, eran gemelos. Los dos países son prácticamente vecinos, comparten la misma raíz lingüística, hablan el mismo idioma, son culturalmente similares y tienen muchos valores en común. En el 93, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, en el 40 y 45, la Unión Soviética se quedó con Estonia. Y en el 93, Estonia fue liberada. Por ello, en el 93, ya fuera de la Unión Soviética y de la política económica marxista, el estonio promedio se encuentra ganando menos de un quinto del ingreso de un finlandés. O sea, en el periodo entre el 30 y el 93, ¿cierto? El desarrollo de los finlandeses fue extremadamente elevado comparado con el estonio, de tal manera que los finlandeses tenían un estándar de vida 5 veces el estándar de vida de un estonio. Eso es un ejemplo de lo que estamos hablando. En 1990, al final del modelo de economía marxista, el ingreso per cápita de China era el 4% del ingreso per cápita de Hong Kong y el 3,2% del ingreso per cápita de Singapur, a pesar de que las tres naciones tienen poblaciones del mismo origen y de que Hong Kong y Singapur no tienen recursos naturales. Y sin embargo, el desarrollo de estos dos países había sido impresionante, mientras que el desarrollo de China había sido mínimo de la mano de Mao Zedong y de una economía marxista. En otras palabras, durante la época marxista de China, mientras este país permanecía estancado, Hong Kong y Singapur avanzaban rápidamente en su desarrollo, de manos de un sistema económico de libre mercado. Para los que algunos tienen alguna duda, ignoran que la política económica de China no es marxista. Los chinos no son marxistas. China es una dictadura, pero la política económica es de libre mercado. Y yo me atrevería a decir más de libre mercado que la economía chilena. Sigamos con los ejemplos. Siendo en el origen un mismo país, se estima que el ingreso per cápita de Corea del Sur es 17 veces el ingreso per cápita de Corea del Norte y similar al de muchos países europeos. O sea, el desarrollo de Corea del Sur ha sido impresionante de manos de una política económica de libre mercado con fuertes derechos de propiedad. Por último, el ingreso per cápita de Chile en el 75 era prácticamente la mitad del de Argentina y de Brasil. Con libre mercado era, en las cifras del 18, 50,1% superior al de Argentina y 37% mayor
y el de Brasil. Esto con dólares del 2010. Fue la fuente del Banco Mundial de todas las cifras que he dado. En todas las comparaciones realizadas, la cultura, la lengua y las tradiciones son prácticamente las mismas. Los resultados son marcadamente distintos. Los países con instituciones más capitalistas, con sistemas de mercado con menores distorsiones y una fuerte legislación en pro de los derechos de propiedad, se enriquecieron. Los otros se estancaron o retrocedieron. Eso, y ese ejemplo uno podría buscarlo en muchos otros países, básicamente con tomar los países de la órbita socialista, los que eran de la órbita socialista, y compararlos con aquellos parecidos, ¿cierto? Y vamos a tener las mismas razones que estamos viendo en este ejercicio. Bien, vamos a hacer una cosa entretenida. Vamos a hacer un ejemplo en el cual voy a mostrar el teorema de Coase. A la caleta de Peyúgue es una caleta que está en el Maule, de mi tierra, después del tsunami le regalan un bote con capacidad para 8 pescadores. La caleta fue destruida, ¿cierto? Los pescadores se quedaron sin redes, sin botes, sin nada, todo se destruyó. Entonces vamos a hacer un ejercicio con esto. Le regalan un bote con capacidad de 8 pescadores para uso de los 20 pescadores de la caleta. El bote puede llevar hasta 10 pescadores, pero con bastante peligro. Con 11 pescadores la probabilidad de hundimiento es muy elevada. Con toda seguridad en pocos meses se produciría una tragedia. O sea, la capacidad es 8. Ahora, los pescadores pueden pescar en el bote o desde la playa. Desde la playa la pesca promedio todos los días es de 7 corvinas. 7 corvinas diarias por pescador. Vamos a tomarlo como un dato ese. Desde el bote, la pesca diaria de corvina depende del número de pescadores. Al final del día, estos pescadores, los pescadores del bote, se dividen la pesca total del bote, porque alguien tiene que manejarlo, alguien tiene que estar preocupado por el timón, etc. Entonces, los pescadores se ponen de acuerdo, los que suben al bote, los que pescan lo dividen entre los que están dentro del bote. La pesca de la playa es de cada pescador. Cada pescador de la playa saca sus 7 corvinas y se las lleva para su casa o las vende. Los pescadores venden las corvinas al precio promedio de $10 la corvina. La propiedad del bote es de todos los pescadores y todos tienen derecho a subirse a él. Aquí tenemos el caso de un bien común. El bote es común, es de todos tienen derecho. En el cuadro siguiente vamos a mostrar la pesca total del bote. Ahí tenemos el ejercicio. Tenemos la primera columna, pescadores en el bote. Voy a ver el caso 4, por ejemplo. Si suben 4 pescadores al bote, la pesca en el bote son 48 corvinas. El promedio es 48 dividido 4 es 12. En la playa quedan 16 pescadores que pescan 7 corvinas cada uno, 7 por 6, 42, 7 por 1, 7 y 4, 11, 112. O sea, la pesca total sería 48 más 112. ¿Ok? Y lo mismo para todos los niveles. Ahí tengo ese ejercicio. Responde a las siguientes preguntas sin considerar diferencias de mayor o menor agrado. O sea, no pensemos aquí que a uno le gusta más subir al bote, a otro le gusta más pescar en la playa, que uno es cojo y no puede pescar en la playa. No, saquemos de lado esas cuestiones. Esto es solo matemática. Tampoco tienen temor de subirse al bote, o tienen cansancio de subirse al bote. O sea, el temor es si se sube mucho, naturalmente. Pero todos los pescadores son iguales. Son puros clones unos de otros. Pregunta, ¿cuántos pescadores suben al bote diariamente? Les doy un minuto para que me respondan. ¿Lo vieron? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Ok, voy a responderlo. Recordemos que los pescadores que suben al bote se reparten los pescados. Luego, si suben 8 pescadores al bote,
van a pescar 80 pescados, luego el promedio va a ser 10. Si están en el bote, van para la casa con 10 pescados. Si pescan desde la playa, sacan solamente 7. Luego, ¿qué conviene? Quedarse en el bote. O sea, va a haber más pechando por subirse al bote, etcétera. Fíjense que con 11. Si suben 11 pescadores en el bote, con todo el riesgo que eso significa, van a pescar 77 pescados y en consecuencia la pesca promedio, lo que se va a llevar cada uno para la casa son 7 pescados. Lo mismo que se llevaría el que está en una sillita sentado en la playa. En consecuencia, la cantidad de pescadores que van a pechar por subirse al bote son 11. Lo cual es extraordinariamente riesgoso. Decíamos que con ese riesgo, antes de 6 meses el bote se va a hundir. Segunda pregunta, ¿es eficiente el sistema? ¿Por qué? ¿Cuál es el PIB? ¿Es máximo? 1 minuto. Bueno, vamos a ver, ¿cuál es el PIB? El PIB obviamente es la producción por el precio de la producción, ¿cierto? Son los pescados que pescan diariamente multiplicados por los $10. O sea, y en consecuencia, veamos por ejemplo el caso de los 11. Si suben los 11 pescadores, que sería la solución natural sin derecho de propiedad o derecho de propiedad compartido, con 11 pescadores, el PIB sería 77 pescados que pescan en el bote, más 63 pescados que pescan desde la playa. Total, 140. O sea, el PIB sería 140 multiplicado por 10, $1.400 diarios. Ese sería el PIB. El PIB. ¿Es máximo? No lo sé. Veamos si se suben solamente 10. Si se suben solamente 10, la pesca en el bote son 80, más la pesca en la playa son 70, 150. 10 veces más que si se suben 11. O sea, claramente entonces subirse 11 pescadores en el bote no es eficiente. ¿Y qué pasa si se suben 9? Si se suben 9, la pesca en el bote son 82, más 77 de la playa son 159. O sea, más que los 150. O sea, es mejor que haya 9 en el bote y no 10 o 11, etcétera. ¿Hasta dónde? Fíjense que llegamos al dato del 6. Con 6 pescadores en el bote, la pesca total sería 68 en bote, más 98 de la playa, esto daría 176. ¿Está bien? 166. 166. Fíjense, 166 son 26 veces más que la solución que se llega pechando todos por subir al bote. O sea, si no hay alguna asignación de derecho, lo que van a pescar en el bote con todo el riesgo y que al final se van a matar a los 6 meses, se van a matar algunos, 11 por lo menos, es una pérdida diaria de 260 dólares diarios de pérdida por el hecho de que no es óptimo el sistema. ¿Cuántos pescadores en el bote maximizan el PIB? Ya lo dijimos. 6 pescadores en el bote están maximizando el PIB. Y ahora viene la pregunta del millón. Dado que la solución es 6, ¿cómo hacemos para que solo se suban 6? Con lo cual el bote va a estar a salvo, todos lo van a hacer bien, van a tener la mayor cantidad de pescado, todos lo van a hacer. ¿Cómo los convencemos? Cuando si hay 6 en el bote, yo digo, ¿por qué yo también quiero subirme al bote? Porque yo gano más. O sea, el incentivo privado es más fuerte que esta cosa común, esta cosa de
de ponernos de acuerdo en común. No hay forma de solucionar el problema si no es asignando algún tipo de derecho de propiedad. Y lo vamos a ver a continuación. Bueno, ahí está la explicación a lo que yo dije. El sistema no es eficiente en el caso 2, porque no se están igualando las producciones marginales como indica la condición de óptimo técnico. En la playa el producto marginal es 7 y en el bote es negativa. No había mostrado eso. El producto marginal, pesca en el bote. Fíjense ustedes aquí. Si sube un pescador más, pasa de 80 a 77. O sea, lo que está aportando ese pescador que se subió al bote no es solo mayor riesgo, es que además pescamos menos. Incluso el pescador 10 también está aportando negativamente. O sea, el pescador 10 y 11 aportan negativamente. Pero el pescador 9 tampoco es eficiente, porque aporta solo 2 pescados más. Contra, si hubiera estado en la playa, habría aportado 7. Y el pescador número 8 tampoco es eficiente, porque está aportando 5 pescados más cuando de la playa aportaría 7. Y el pescador número 7 es tan eficiente como el otro. O sea, da lo mismo el número total, el PIB con 7 o con 6 pescadores. Bien. La péxima Camasia se alcanza con 6 pescadores en el bote, con 106, lo que da un PIB de 1.660 y con mínimo riesgo. También podrían ser 7, lo que acabo de decir. El problema se presenta porque no existe derecho de propiedad individual que permita maximizar. A esto se le llama la tragedia de los comunes, porque la propiedad colectiva conduce a mal usar los recursos. En este caso se mal usan los recursos para todo, y segundo, va a terminar destruyéndose el recurso, que es el bono. Según Ronald Coase, la solución del problema es asignar derecho de propiedad, lográndose con ello maximizar la producción y el bienestar. En este caso hay varias opciones. Vamos a analizar algunas. Primera opción. Uno de los pescadores, el más vivaracho, el más emprendedor, le ofrece a todos en la caleta entregarle un pescado más diariamente si le entregan el derecho de gestionar el bote por un año. Fíjense lo que está diciendo. Le estoy garantizando un pescado más a todos si me entregan el derecho de gestionar el bote por un año. Es decir, si yo por un año soy el dueño del bote. Esto representa $300 mensuales extra por trabajador. Un pescado, por 30 días, son 30 pescados, por $10 son $300 mensuales extra por trabajador. Nada de mal, ¿no? Son como casi 270.000 pesos mensuales, solamente por entregarle el derecho a este trabajador. Y además minimizar el riesgo de pérdida del bote. ¿Es esto posible? Como dice Coase, esto se logra si los costos de transacción son bajos. En este caso, si rencillas personales o envidia no impiden el acuerdo. O sea, si todos son lógicos, racionales, y dicen, ok, mira, tiene la razón este gallo, pero si hay uno que dice, no, con este gallo no quiero hablar porque este se cura, este se emborracha, no sé, cualquier cosa, ¿cierto? Si no es posible, si los costos de transacción, de negociación, no son bajos, no es posible. Pero si son bajos, es posible. Si le entregan el derecho, él permitiría que suban al bote solo 6 pescadores. Con esto la pesca total sería 68 en el bote y 98 en la playa, lo que suma 166 corvinas diarias. Esto es 26 más de producción diaria, lo que permitiría pagar los 20 diarios a todos los pescadores y tener una renta extra de 6 corvinas diarias como pago por la gestión. Esto maximizaría el PIB y el bienestar. O sea, esta es una solución que en muchas cosas se ha establecido de esa forma, digamos. Segunda solución al problema. Los pescadores se organizan y eligen un administrador de la caleta que hace las veces de dueño. Si es que ello es posible, por la envidia y la rivalidad entre ellos. Si ese sistema se puede implementar, o sea, si el dueño puede obligar al resto a decir, tienen que hacer con esto, no se suben más al bote, el resultado es similar al anterior, con la diferencia que las 6 corvinas de renta serían para el administrador o para la caleta. Segunda solución,
Esta solución me gusta menos, porque normalmente se dan problemas internos dentro de la caleta que hacen imposible la cosa. Y esta es la solución, la tercera, es la que me gusta más. La caleta licita anualmente el bote. Los postulantes calcularían su oferta contratando a los pescadores con una remuneración diaria de $70, o sea, 7 corvinas. O sea, el que licita el bote, ¿cierto? Dice, yo le pago a cada pescador 7 corvinas. Con lo que la posible utilidad sería de $200, $260 diarios, 26 corvinas. Con ello, la competencia llevaría a que la oferta ganadora se acercara a esa cifra, si existe buena información. Los postulantes competirían hasta que la renta se diluyera. O sea, yo le ofrezco a los pescadores, yo ofrezco por la licitación, como tengo que contratar a los del bote, les tengo que pagar lo mismo de la playa, o sea, 7 pescados, me quedan, para negociar, me quedan, para ofrecer, me quedan 26 corvinas, o sea, $260. Obviamente yo estoy dispuesto a licitar, entonces digo ya, yo voy a licitar con, yo ofrezco $100. Pero hay otro que dice, no, pues si yo voy a ganar 260, ofrezco más. Ofrezco 120, ofrezco 140, 160. O sea, rematando, que eso es la licitación, es un remate, rematando el bote por un año, ¿cierto? Se alcanzaría básicamente que se diluyera la renta. Probablemente la oferta ganadora sería igual o superior a $200 diarios y sería la caleta que redistribuiría esos $200, las 20 corvinas, entre los pescadores de la caleta. Esta solución parece la más apropiada, pues garantiza mejor gestión por la transparencia con que se asigna el derecho de propiedad. O sea, ahí tenemos... ¿No se genera un mercado? Una pregunta. Sí. ¿No se genera un mercado por detrás? Por ejemplo, de que el pescador quiera sacar una, si es que sacara uno más, un pescado más, una corvina más. Es que no puede. La quiere vender por detrás. Ah, ya. No, porque va en el barco del dueño. Claro, porque eso es lo que se establece. O probablemente en la vida real, ¿cierto? Un día van a sacar 8 por pescador, otro día van a sacar 6. Lo que estamos analizando es el problema promedio. ¿Eh? Y cuando uno toma la decisión, en este caso uno ve cuál ha sido la historia, digamos. ¿Eh? Y con esa historia es que se calculan los beneficios y los costos y uno calcula en cuánto puede ofrecer para un remate. Voy a hacer otro ejercicio aquí que también es bonito, que tiene que ver con una externalidad. En el otro caso no era externalidad, en el otro caso era el uso de un bien común. Aquí una externalidad producto de un bien común, de un problema de no definición de derecho de propiedad. Existen 2 predios cuyos productores son un ganadero que engorda ganado y un granjero que cultiva la chacarería. Existe una cerca vegetal que separa ambos predios, arbolito, pero que no impide que los novillos del ganadero la atraviesen y destruyan parte de los sembrados del granjero. No existe legislación alguna, o la que existe es inoperante, que proteja de estos daños. Esta información, esto es parecido a lo que había en Estados Unidos entre los ganaderos y los ovejeros. O sea, no había diferencia, todos tenían derecho a tener el ganado. Lo único que se robaban el ganado uno a otro, tenían que tenerlos marcados, pero la tierra era de todo. Existe información estadística sobre los costos y beneficios económicos del negocio de la ganadería y una evaluación de los daños al granjero que se estima son crecientes a tasa creciente con el número de reses que engorda el ganado. Mientras más reses engorda el ganadero, más daño provocan porque más se pasan y más destruyen. Toda la información está a continuación. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, voy a ver el caso 2. El ingreso por venta de 2 vacunos, estamos hablando que cada vacuno se vende en $1.000. El ingreso por venta de 2 vacunos serían $2.000. El costo de la engorda son $1.200, lo cual es un costo marginal, o sea, cada novillo más requiere $600 de engorda, que es creciente con el número. El costo marginal es ese que estaba ahí, 600. La utilidad total en consecuencia, hay que restar a los $2.000 el costo de la engorda, que son 1.200, lo cual queda 800 como utilidad total.
Sin embargo, produce un daño de 200. Y el daño marginal es por un novillo más, pasar de 1 a 2, tuvo un daño marginal de 100. La utilidad social, si miramos el conjunto de ganadero y granjero, es el ingreso total versus los costos totales. Y en consecuencia el costo de la utilidad social total es 600. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fueron 2.000 de venta, de engorda 2.000, 1.200 de costo de engorda, quedan 800, y 200 de pérdida en el granjero, quedan 600. ¿Ya? Ahora, asumiendo que el ganado no engorda por destruir la hortaliza del agricultor, analizaremos cuántas reses engordaría el ganadero bajo 3 opciones de derecho de propiedad y de los puntos de vista de su propio interés de lo que sería óptimo para la sociedad. Primer caso, no existe legislación alguna que regule estos casos, o lo que es lo mismo, la que existe inoperante, por lo lenta y poco clara. Parece claro que el ganadero tratará de maximizar sus ganancias. Parece claro que el ganadero tratará de maximizar sus ganancias, por lo que tratará de engordar 6 novillos. ¿Cierto? ¿Por qué 6 novillos? Volvamos al otro cuadro. Si engorda 6 novillos, él tiene un ingreso de $6.000, el costo de engorda son 4.200, el costo marginal no decía, y la utilidad total son 1.800. Si ustedes ven, es la máxima utilidad total. Luego, obviamente, el ganadero lo que le interesa es engordar 6 novillos, y le importa un huevo, ¿cierto?, que produzca un daño marginal, un daño total de 1.300. Desde el punto de vista de la sociedad es un desastre. En fin, vamos al siguiente. Pero ello provocará la ira del agricultor, que no aceptará las pérdidas. Pero como no hay ley que proteja a ninguno de los dos, terminará imponiéndose la ley del más fuerte, como en el lejano oeste entre ganadero y ovejero. Lo más probable es que eso termine a balazo, ¿cierto? Y no hay ley, o sea, ninguno tiene razón. Desde el punto de vista de la sociedad, el óptimo es 4 novillos, pues con ese número se logra la mayor utilidad social. O sea, si no hay ningún derecho de propiedad, desastre. Vamos a ver, segundo caso. Se legisla en términos de que el ganadero sería culpable. O sea, aquí el ganadero es culpable. ¿Qué es lo normal? O sea, si el gallo si pasan sus vacas al lado, que pague el daño. Y debe compensar al agricultor por los daños causados por sus animales. La legislación es rápida y efectiva, sin trucos para demorar los juicios. O sea, que efectivamente esto funciona. Es como si el novillo que pasa al predio vecino lleva en el lomo el cheque correspondiente. O sea, tan rápida como eso. Se pasó, al día siguiente tiene que poner el cheque. En este caso queda claro que el ganadero sabe que los daños que provoca el ganado debe pagarlo. Por ello, esos daños son otro costo que él debe internalizar. En consecuencia, sus verdaderos costos de producción son los sociales. Y en este caso a él le conviene engordar solo 4 novillos, que es donde logra la máxima utilidad. Y volvemos al cuadrito. Si él engorda 6 animales, él recibe $6.000, le cuesta su engorda directa, le cuesta $4.200, le quedan 1.800, pero tiene que pagar 1.300 por externalidad, porque así es la ley. Y en consecuencia a él le quedan 500. No le conviene, porque si él engordara solo 4 animales, recibiría 400, le costaría 2.500, le quedan 1.500, y el daño son 500, le quedarían 1.000. En consecuencia, a él le conviene engordar solo 4 animales, que le queda una rentabilidad de 1.000, que es la misma social, porque él tiene que pagar los costos, en lugar de 500. Luego la solución que se llega es a 4, que es la misma solución social. La solución social es 4. En este caso queda claro que el ganadero sabe, ya, ok, este ejercicio valida la segunda parte del teorema de Coase, que indica que si los derechos están bien asignados y la legislación es rápida y efectiva, entonces se logra el óptimo para la sociedad. Tercero, se legisla en términos de que, y esto es lo raro,
de que el ganadero no sería culpable por lo que no debe compensar al agricultor por los daños causados por sus animales. Aquí la ley dice, mire, históricamente los ganaderos son acá los que mandan. Y dejémonos de tonteras, siempre ha sido así, las leyes dicen que siempre el ganadero ha tenido la razón y que el que se le ocurrió poner llegó después y puso esta cuestión que incita a los animales a pasar y en consecuencia, como incita a los animales a pasar, ¿cierto? No es culpa del ganadero que sus pobres animales ávidos de sed y de hambre, ¿cierto? Se pasen. Bueno, estoy haciendo un show. Bueno, ese es el caso. O sea, el ganadero no es culpable. El culpable es el propio que no hizo algo. La solución en este caso es muy difícil de visualizar, porque el derecho de propiedad entregado al ganadero va en sentido contrario a la justicia imperante en nuestra cultura. Aún así, Coase indica que aún en este caso de justicia injusta, se aplica la segunda parte del teorema. Sigue siendo eficiente. Vamos a verlo. Como el agricultor tiene internalizado que las leyes no lo apoyan, no le queda otra alternativa que negociar, salvo que no exista la posibilidad de hacerlo por rencillas del pasado. Como esta ley ha sido de siempre, ¿cierto? Y ha estado claro siempre, lo más probable es que la hija del ganadero se haya casado con el hijo del agricultor, o sea, sean en el fondo como una sola familia, pueden negociar, ¿eh? No tienen problemas para negociar, que es parte del teorema de Coase. No hay costo de negociación, los costos son muy bajos. Si observamos los datos, vemos que engordar el novillo número 6 tiene un beneficio para el ganadero de solo 100. Vamos a volver. Engordar el novillo número 6 tiene un ingreso de 1000, porque cada uno ingresa 1000, pero tiene costo de 900. Luego le queda solamente 100 de beneficio. Pero el daño que le provoca ese bicho, el número 6, aumentó en 500 el daño marginal. Luego al agricultor le cuesta 500 que el ganadero ponga el bicho el novillo número 6. Y el ganadero solo gana 100. Entonces, ¿cómo no va a haber posibilidad de negociar? Yo, granjero, voy a mi vecino y amigo, le digo, oye, guacho, ¿sabéis qué más? Puta, no me pongáis más bichos. ¿Sabéis qué más? Te compro la posibilidad del bicho número 6. No lo pongáis, yo te lo pago. ¿Cuánto ganáis? 100. Aquí está. Te pongo 100 y te pongo 10 más para que te tomes un whisky. Y ok, se negocia. Luego el bicho número 6 no funciona. ¿Qué pasa con el número 5? Con el número 5, el ganadero lo venden en 1000 y el costo marginal es 800. Luego ganas 200. Solo 200. ¿Cuánto pierde el granjero por el bicho número 5? El daño marginal es 300. O sea, él pierde 300 porque haya un bicho número 5, una red número 5. Y el granjero gana 200. También hay posibilidad de negociar. Igual, en la negociación le dice, mira, yo te pago 110 por el bicho número 6 y te pago, ¿cuánto? 210 por el bicho número 5. Tú ganáis, no te ganáis más, 20 pesos más que, $20 más que antes, y yo no tengo las pérdidas que tengo. Y ahí hay un proceso de negociación. Pero ¿cuál es el resultado final de la negociación? Si hay lógica y se puede negociar, es que el óptimo son 4, solamente que el ganadero engorde 4 ganados y que se logre el óptimo social, que justamente son 4 reses de engorda. Ok. Respecto al novillo número 5, también existe margen para una negociación. Ya lo vimos. En este ejercicio valía nuevamente la segunda parte del teorema de Coase, que indica que si los derechos están bien asignados y la legislación es rápida y efectiva, entonces se logra el óptimo para la sociedad, aunque los derechos de propiedad estén injustamente asignados. El hecho de que se definan claramente los derechos de propiedad para alcanzar el óptimo, según Coase, se puede alcanzar con una solución externa, como puede ser en nuestro ejercicio el invertir en una cerca que impida el caso de los novillos. Si poner una cerca de alambre de púa
tiene un costo por periodo de 700, también se logra el óptimo social, que ahora es de 6 novillos, independientemente de a quién se le asigne los derechos a la propiedad. Dejo a los asistentes a encontrar la solución en los casos de entregar los derechos a la propiedad al agricultor o al ganadero. Es un poquito más complicado, pero la solución es igual. Esta es la magia de Coase, que a través de su artículo demuestra que lo máximo para la sociedad es justamente que se definan claramente los derechos a la propiedad. 3 ejemplos que he observado en mi vida. Voy a contarle aquí un cuento. Bueno, ya les mostré la extensión de la chinchilla real, el caso 2 ya se los conté. El Valle del Choapa. Resulta que cuando yo salí de la universidad como ingeniero, me conseguí un pololo me refiero, pololo se llama trabajo, no estén pensando nada raro. Me conseguí un pololo que significaba ir cada 2 semanas, un fin de semana, a Combarbalá a asesorar una pequeña fábrica de muebles para ayudarlo en todo lo que era la contabilidad, ideas de venta, etcétera, etcétera. Así que cada 2 semanas yo tomaba un bus y me iba a Combarbalá, llegaba el viernes, estaba el sábado trabajando con ellos y el domingo en la mañana me volvía. Obviamente me miraba, el Valle del Choapa está a 200 kilómetros de Santiago, a la orilla, bueno, y está, es uno de los valles transversales, con el río Choapa en el medio, ¿cierto? Y es un valle transversal que yo en esa época, cuando iba, miraba y lo que veía era una pobreza infinita. Apenita de repente alguien tenía sembrado un triguito, tenía un arbolito frutal, una casita, era de una pobreza tremenda. Un valle que tenía muchas posibilidades, tenía el río Choapa, y sin embargo una pobreza infinita. Eso es lo que yo observaba. El año 89, justamente cuando le dan el premio Nobel a Ronald Coase, un colega de la Universidad de Chile, yo en esa época trabajaba, era vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. En esa época, un colega iba a negociar una asesoría con el alcalde de Illapel para la facultad. Entonces tenía que ir a Illapel a firmar los contratos y todas esas cosas. Y como yo era el vicedecano y era el hombre que manejaba las plata, tenía que asignar camioneta y todo lo demás, ¿cierto? Fue a conversar el tema conmigo y me dijo dónde iba. Y yo le dije, mira qué interesante. Y le conté el cuento de que yo había conocido mucho esa zona porque cada 15 días viajaba, etc. Y que además eso era un valle que era muy fértil, pero que estaba muy mal manejado, que tenía un problema muy serio porque era muy pobre. Pero ahora con todo el desarrollo, los barrios transversales, Copiapó lleno de verde entero, con viñas, qué sé yo, debiera ser un vergel. Esa fue esto debe ser un vergel, me encantaría verlo. Entonces me dice este colega, me dice, ¿por qué no me acompañáis? Bueno, toda la razón, vamos. Agarramos la camioneta y nos fuimos. Llegamos a la orilla, a la entrada del Valle del Choapa, ¿cierto? 200 kilómetros al norte. Empezamos a subir y cuál no es mi sorpresa, empiezo a ver que no había pasado nada. Todo estaba igual. Prácticamente si hubiera tomado una foto 30 años atrás, era la misma foto que se estaba tomando hoy día. Cuando llegamos a hablar con el alcalde, con el alcalde de Illapel, hicimos los contratos,